Cordial saludo. En el entorno pedagógico se han construido diferentes modelos que han incidido en la labor docente, los cuales discutiremos a continuación. El primero, modelo tradicional, lo explicará Javier Enrique Ramos. El segundo modelo, conductista, por Adriana Guerra. Tercer modelo, romántico, Dayana Ríos. Cuarto modelo, escuela nueva, por Brian Izaza. Y quinto modelo, constructivista, por Angélica Betancourt. Entonces le damos iniciación con nuestro compañero Enrique Ramos con el modelo tradicional. Listo, compañero, muchas gracias y buenas noches para todos. Bueno, voy a hablarles un poco acerca del modelo pedagógico tradicional. En este caso, modelo pedagógico tradicional o transición-recepción. Quiere decir que este es un modelo en donde se requiere un emisor y un receptor para poder transmitir la información que se requiere al estudiante. En este caso, el emisor sería el docente y el receptor el estudiante. Bueno, ¿qué es el modelo pedagógico? El modelo pedagógico concibe la enseñanza como un verdadero arte y al profesor como un artesano, y su función será explicar claramente sus conocimientos, enfocándose de manera central en el aprendizaje, la memorización y del alumno como receptores pasivos de la información. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente este modelo se enfoca en lo que tiene que ver la parte memorística. El docente transmite sus conocimientos a través de un paso a paso, siguiendo ciertas, digamos, estructuras o ciertos pasos para que el conocimiento le pueda llegar al estudiante, pensando que el estudiante es como un tablero en blanco que requiere información, y de esa manera él va a adquirir los conocimientos. Encontramos unos exponentes o precursores principales en este modelo pedagógico: Juan Amos Comenio y Wolfgangus Raticius. En este modelo encontramos el rol del docente. Es el agente de máxima autoridad en el aula, poseedor de conocimiento total de las cosas, experto en la materia impartida al emisor de saberes. ¿Qué quiere decir de esto? Que el docente es el que decide cómo, cuándo y cómo enseña. Ese experto en la materia, en este caso en el componente curricular en el que se desempeñe, debe tener los conocimientos, digamos, totales para poder presentar y exponer sus diferentes conocimientos a los estudiantes y resolver cualquier duda que le puedan generar los estudiantes. El material didáctico, en este caso el docente no lo utiliza, es nulo. Por lo regular utiliza ya sea pizarra, tablero, dicciones y cosas, no van de pronto un poco más allá. El rol del estudiante, encontramos que el estudiante es el foco de este método de enseñanza, es un sujeto cognitivo de características pasivas, poca interactividad y participación en el proceso de aprendizaje. Además, es el completo responsable de la adquisición de sus saberes, ya que debe memorizar cada una de las lecciones dictadas por el emisor, en este caso, pues por el docente. ¿Qué quiere decir? Que debe ser un estudiante obediente y sumiso, debe cumplir unas ciertas órdenes y unas normas establecidas directamente por el docente, y se podría decir que debe cumplir un régimen, digamos que casi militar, porque es muy importante en este método pedagógico la disciplina. De hecho, cualquier estudiante que cometa alguna infracción o algún error realizando alguna de las actividades, se le hace una acción correctiva delante de todos los compañeros para que los otros compañeros aprendan y de pronto no cometan el mismo error como medio de corrección. Ahora, encontramos en la parte de la enseñanza, el enfoque de la enseñanza, encontramos enciclopédica. ¿Qué quiere decir? Que enciclopédica, el docente, en pocas palabras, es una enciclopedia, debe tener el conocimiento suficiente para solucionar e impartir todas las instrucciones necesarias y el conocimiento a sus estudiantes. Cualquier duda o consulta que los estudiantes requieran, el
docente debe tener la capacidad de solucionar dicha situación. Uso de la dicción. Efectivamente, el docente, realmente algunos solo escriben en la pizarra, dictan y el estudiante copia, repite y demás. Utilizamos aquí, encontramos el uso de los currículos, guías como parámetros de carácter obligatorio. En este enfoque, o en este modelo pedagógico, los docentes utilizan los currículos o guías que son, digamos, como un instructivo para que, digamos, lleven un control del paso a paso para poder, digamos, calificar o mirar los criterios a evaluar y demás. Son de carácter obligatorio, son como especie de régimen que deben cumplirse sí o sí. Porque, pues, súper importante la disciplina como agente de garantía del aprendizaje. Bueno, ahora, el aprendizaje, en este caso, en este modelo, es un aprendizaje autónomo, memorístico, repetición, esfuerzo y compromiso. Bueno, aquí el estudiante de aprender memorizando todo lo que el docente le transmita, debe memorizarlo, es responsabilidad de él aprender, por eso se dice que debe ser comprometido. Ejemplo e imitación. En estos dos factores podemos, encontramos, digamos, el ejemplo y la imitación, quiere decir el docente y el estudiante se relacionan, el estudiante aprende del docente, viéndolo, observándolo y realizando pues algunas acciones que el profesor hace. Bueno, observando y copiando, listo. Ahora, en la parte evaluativa, este modelo pedagógico tradicional se enfoca más que todo en lo que tienen que ver con exámenes que les debe arrojar digamos, unos estándares numéricos o datos cualitativos, ¿cierto? Que con esos datos cualitativos el docente va a tener la capacidad o, digamos, la facilidad de colocar, digamos, un puntaje o un estándar que identifica a ese estudiante si realmente cumplió o no cumplió con los parámetros requeridos. Bueno, encontramos también el método de evaluación, trabajos escritos. Ustedes saben que muchas veces los docentes dicen, bueno, voy a dejar este es el tema, y mañana me traen un trabajo escrito acerca de eso. Listo, de acuerdo a eso, el docente todo evalúa y pues lo que habíamos dicho, saca un dato cuantitativo, una nota representativa de acuerdo al trabajo realizado. Y resultados definitivos en la evaluación. ¿Qué quiere decir? Que si el estudiante sacó 0, así se le quedó 0. No hay plan de mejoramiento, que quiere decir que el estudiante con mayor veracidad debe esforzarse por realizar bien los trabajos, sacar buenas notas, para poder adquirir, digamos, una buena calificación o un buen puntaje para que no le vaya a repercutir con estos dos últimos puntos, porque no hay más métodos de evaluación, ni siquiera un plan de mejoramiento en caso de que pues, no va a tener alguien que lo retroalimente en ese momento. Bueno, con esto doy por finalizado el modelo pedagógico tradicional para darle paso al siguiente modelo pedagógico conductivista. Cordial saludo, compañeros. Bueno, a continuación les voy a explicar un poco sobre el modelo conductista. El modelo conductista se podría decir que fue creado por el señor George Watson aproximadamente entre los años 1878 y 1958. Bueno, el conductismo entiende el aprendizaje como la adquisición de nuevas conductas o comportamientos. Sus fundamentos teóricos se basan en que un estímulo le siga una respuesta, siendo esta la interacción entre el organismo
que recibe el estímulo con el medio ambiente que lo circunda. Esto fue citado de Río y Eberto 2015. Bueno, entonces, ¿cómo se aplica en el aula del conductivismo? Bueno, esto el docente prepara la información que le va a dar a recibir a sus estudiantes. De sus principales exponentes está el creador, que fue John Watson. Uno también de sus principales actores fue Iván Petrovich y el señor Edward Trotsky. Entonces, el rol el enfoque, bueno, además el conductivismo se basa en un modelo de comunicación vertical. Por ende, el rol del docente consiste en modificar las conductas de sus alumnos en sentido deseado, proporcionándoles los estímulos adecuados en el momento oportuno, citado de Río y Eberto 2015. Esto quiere decir que el docente es el encargado de provocarle los estímulos al estudiante a partir de su entorno. Muchas veces, por ejemplo, es un ejemplo cuando sucede en el aula, en niños, cuando la docente le dice, si no trabajas te pongo una carita triste o una carita feliz. El modelo conductista se caracteriza por imponer castigo, por poner castigos a sus estudiantes para que ellos se concentren en su aprendizaje y de esta manera puedan responder a los estímulos deseados por parte del docente. Bueno, en el caso del estudiante se considera como un sujeto pasivo de conocimiento, el que debe trabajar mediante la repetición y memorización hasta alcanzar la conducta requerida por el docente a través del modelo. A través de este modelo el estudiante aprende a modificar su conducta. Sin embargo, el modelo conductista requiere de constancia en refuerzo. O sea, los estudiantes deben estar en constante refuerzo sobre los aprendizajes obtenidos. La enseñanza se da mediante la provocación de estímulos que se encuentran fuera del alumno. Generalmente se reduce a recompensa, lo que decía anteriormente, que el docente empieza a trabajar con sus estudiantes y empieza para generar que ellos aprendan y confirmen. Entonces les dice, no, vamos a trabajar tal cosa, y el que no responda a esto tiene caritas tristes o caritas felices. Por ejemplo, esta premiación se da para unos niños de preescolar. Por ejemplo, tuve la oportunidad de asistir a una escuela donde la docente era como su forma de castigar a sus alumnos. No solamente los castigaba por esta técnica, le servía para castigar a sus alumnos en base a los aprendizajes, sino también la utiliza para corregir conductas como el comportamiento. En el caso tal decía, si no se sientan, si no se silencio, tienen carita triste, y esto le generaba a los niños como que no quererse ganar estos premios, por decirlo así, de carita triste, y corregían su conducta. Bueno, el aprendizaje se manifiesta mediante cambios de conducta observable. También se aprende asociando estímulos con respuesta. El aprendizaje está en función del entorno. El aprendizaje no es duradero, necesita ser reforzado, como lo venía diciendo anteriormente. También es un aprendizaje memorístico, repetitivo y mecánico, y responde a estímulos. Bueno, entre una de las ventajas del conductivismo tenemos que se pueden observar las maneras de evaluar, se modifica el comportamiento dando la oportunidad de un refuerzo. Es un paradigma que aún sigue presente en la enseñanza del aprendizaje, porque tuve la oportunidad de verlo así. Bueno, entonces, en la evaluación, para los términos de evaluación, esta establece pruebas objetivas como test y exámenes basados en los objetivos propuestos, y también se toma en cuenta lo observado en el aula. Entonces,
Entre las desventajas podríamos decir que se encuentra el intento de predecir, de controlar la conducta de forma empírica y experimental. La enseñanza se plantea como un paradigma de contingencias, de refuerzos que modifiquen la conducta del alumno. Entonces, en conclusión, el conductivismo es un modelo pedagógico donde el docente actúa como sujeto activo y el alumno actúa como un sujeto pasivo. Entonces, doy por finalizada la explicación de mi modelo. A continuación, les dejo el siguiente modelo. Muchas gracias, compañera. Cordial saludo. A continuación explicaré el modelo romántico. En este modelo se puede observar que el eje principal es el niño o estudiante, ya que con este se busca que él interactúe, sea espontáneo y pueda experimentar y conocer lo que hay en su entorno. Se puede entender que este modelo se aplica en la primera infancia, ya que es con los niños con quienes se puede aplicar esas estrategias de enseñanza para que el educador sea quien guíe, pero no intervenga de manera directa en ese proceso del desarrollo cognitivo del estudiante. En este modelo tenemos como principales exponentes a Jean-Jacques Rousseau, Illich y A.S. Neil. El rol del docente. El docente aquí es quien facilita la manipulación y experimentación de la espontaneidad con la que el estudiante se desenvuelve o trabaja dentro del aula de clase. También el docente es quien protege las iniciativas, las ideas u opiniones que tiene el estudiante para que éste se apropie de lo que está analizando, de lo que está observando dentro de la clase. El docente también busca aplicar estrategias como laboratorios, actividades más didácticas, dinámicas o talleres, donde él fomente el desarrollo de los conocimientos, el desarrollo cognitivo del estudiante, para que vaya adquiriendo esos saberes que, que va observando a medida que va aprendiendo. El rol del estudiante. Como se hizo al principio, él es quien es el centro del proceso educativo. En él nos basamos, en el niño o estudiante. También él es quien genera su propio conocimiento de acuerdo a lo que experimenta, a lo que conoce, a lo que percibe, a lo que siente, a lo que palpa dentro del aula de aprendizaje, ya que pues el docente tiene que darle esas herramientas para que él vaya conociendo cómo se puede desenvolver dentro de ese entorno educativo. El estudiante también es libre de opinar, de dar ideas sobre los conocimientos, según lo que observa, lo que analiza dentro de la clase. El método de enseñanza se fundamenta esta enseñanza por medio de la espontaneidad del niño. Se tiene en cuenta también cómo se desenvuelve según lo que él conoce y lo que va conociendo dentro del ambiente de aprendizaje en el que se encuentra, según también las herramientas, lo que el docente le está brindando, las dinámicas o metodologías que también se aplican dentro de las clases que el docente esté realizando, es importante para que el niño se desenvuelva adecuadamente. El aprendizaje. En este caso, el niño es quien explora, observa, es curioso y se comunica de manera natural, es decir, lo que llamamos popularmente como lo que él piensa lo va diciendo, ¿sí? No hay un margen que diga, usted tiene que hablar así, expresarse de esta forma, no. El niño se expresa de forma natural según lo que va conociendo. También experimenta con lo que el ambiente de aprendizaje le brinda, lo que hay a su alrededor, y también puede interactuar
con los demás estudiantes. En este caso, la evaluación es, no se evalúa al estudiante, no se refuta los conocimientos que ha aprendido, porque el énfasis de este modelo es que el niño explore y conozca lo que lo está rodeando sin necesidad de evaluar si aprendió o no aprendió. Muchas gracias. Continuamos con el modelo de escuela tradicional. Perdón, escuela nueva. Sí, en el modelo de escuela nueva nace como una crítica a la escuela tradicional, ya que acá el estudiante desarrolla sus capacidades según sus intereses. Él es reconocido como un sujeto activo y él posee el papel principal en el aprendizaje que está orientando el docente. En cuanto a los principales exponentes, aparecen varios, los cuales apuntan siempre a la naturalidad del estudiante, el cual puede tener un contacto concreto y eficaz con el medio en que lo rodea. También ellos hablan acerca de la educación elemental, que parte esencialmente de las experiencias que ayudan a desarrollar sus múltiples capacidades e inteligencias. Aquí el rol del docente es bastante importante, ya que él es el facilitador del conocimiento, basándose y guiándose por competencias y guías elaboradas por él mismo. También él está presto a resolver cualquier inquietud del estudiante y estimula sus respuestas para que él también sea creativo y genere sus propios aprendizajes. El rol del estudiante es bastante importante, ya que él permanece consciente y activo en todos sus aprendizajes. Tiene encuentros directos con lo que está trabajando y lo más relevante en el estudiante es que él trabaja cooperativamente. Él hace los trabajos con ayuda de los demás para así tener un aprendizaje significativo y tiene la habilidad y una esencia que es moverse libremente por el aula, en donde él puede reconocer su entorno como un ambiente de aprendizaje. En cuanto a la enseñanza, el estudiante es más que todo autónomo. Él le da libertad y un peso a cada aprendizaje que está adquiriendo. Así que él utiliza métodos activos y técnicas grupales para que todo lo que aprende y lo que está absorbiendo le ayude para poder responder en su entorno o en el medio en que lo rodea. El aprendizaje es un proceso en donde él ve una posición activa y el alumno siempre está en pro de su desarrollo pedagógico, en donde es más que todo enseñanza-aprendizaje, en donde el docente aprende, el estudiante también. En el modelo de evaluación o en el método evaluativo, se evidencia más que todo en lo que él realmente ha aprendido, pero no se ponen pautas como tales, reglas evaluativas, sino que él evidencia y da a conocer lo que realmente ha aprendido, lo que realmente vivenció durante el desarrollo de las actividades. Con esto doy final al modelo de escuela nueva y le doy paso al modelo constructivista. Cordial saludo. Bueno, en estos momentos quiero compartir con ustedes la definición y concepto del modelo constructivista. Inicialmente diciendo que es un modelo que indica que el conocimiento se desarrolla en base a las diferentes construcciones que hace un individuo sobre lo que le rodea, basadas en esquemas mentales que ya tienen previamente definidos. Por lo tanto, el conocimiento no es el resultado de un proceso memorístico,
sino de un proceso dinámico e interactivo donde se pretende desarrollar y potenciar la capacidad cognitiva del estudiante a través de las diferentes herramientas que el docente le brinda. Aquí nosotros podemos ver que el modelo constructivista ha sido tomado por muchas escuelas actualmente, precisamente porque vemos los resultados de aprendizaje de los estudiantes, siendo él el encargado de su propio aprendizaje. Posterior, voy a exponer los principales exponentes. Encontramos a Jean Piaget, Lawrence Colbert, David Ausubel, Levi Vygotsky y Joseph Novak. Quiero resaltar a dos de estos exponentes, a Vygotsky y a Jean Piaget, porque ellos fueron los autores que originaron y propiciaron esta teoría durante el siglo XX. Luego, entonces, quisiera hablar respecto al rol que cumple el docente. En este caso, el docente actúa como un facilitador dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que tiene la función de crear un entorno colaborativo en el que los estudiantes participen activamente en su propio aprendizaje. De hecho, por cumplir ese rol, permite que el estudiante sea quien cree el conocimiento o lo construya a partir de las herramientas y todo el esquema que el docente le puede generar dentro de ese ambiente para que el estudiante pueda construir el aprendizaje. Por ende, voy a destacar el rol del estudiante. El estudiante será entonces el responsable de su propio aprendizaje. Él es quien construye el conocimiento. De ahí que la postura constructivista rechaza la concepción del alumno como un mero receptor o reproductor de los saberes culturales. Entonces, decimos que la enseñanza, con base en lo anterior, decimos que la enseñanza se centra en la actividad mental constructiva del alumno. He aquí que el profesor básicamente orienta el proceso y será el alumno quien a través de los diferentes métodos o estrategias que el docente le brinde, hará de manera colaborativa la construcción de ese conocimiento. Entonces ellos tendrán, por tanto, la capacidad de pensar por sí mismos. Adicional, hablaré del aprendizaje. Entonces, con respecto a pedagógicamente se construyen los aprendizajes de forma activa, donde los estudiantes crean nuevas ideas, donde se generan nuevos conceptos, conocimientos basados en conocimientos previos o en experiencias anteriores. Por lo tanto, decimos que el aprendizaje cumple unas características. Número 1, es activo y manipulable. ¿Por qué? Porque involucra a los estudiantes de manera que sean ellos mismos quienes interactúan y exploran. Otra de las características es que es constructivo y reflexivo, porque permite al estudiante hacerse con nuevos conocimientos y acomodarlos a los previos, lo cual lleva a la reflexión de su propio aprendizaje. Además de que es intencional, porque permite que el estudiante sea quien proponga metas a alcanzar y además él es quien se encarga de monitorear hasta qué punto puede lograr aquellas metas propuestas. Además de ser auténtico, retador y contextualizado. En este punto podemos decir que el estudiante sitúa su aprendizaje en situaciones reales, lo cual le prepara para futuros retos o desafíos. Y por último, decimos que este aprendizaje es cooperativo y colaborativo por cuanto fomenta la interacción entre estudiantes,
para discutir problemas, aclarar dudas y compartir ideas. En el proceso evaluativo, decimos que el proceso evaluativo es subjetivo individualizado y se hace sobre la marcha. Por lo tanto, aquí el modelo ofrece diferentes alternativas que van mucho más allá del examen escrito. Para finalizar este encuentro, se puede evidenciar que los modelos pedagógicos tienen una relación estrecha entre el contenido de la enseñanza, el desarrollo del niño y las características de la praxis docente. Muchas gracias.